Hola, ¿qué tal? Saludos. Ya estamos a final de semana por comenzar la siguiente y es tiempo, como siempre, entonces, de charlar con Fernando Lozada del Deutsche Bank para hablar de analíticamente de lo más importante del periodo. Mi querido Fernando, saludos, ¿cómo estás? Alberto, ¿cómo te va? Bien, afortunadamente. Bueno, a ver, esta semana quizá una de las noticias más importantes fue una noticia que se va a dar a futuro y fue importante porque se habló o se reveló que España la próxima semana va a presentar un plan de ajuste e incluso algunos medios impresos, el Financial Times concretamente hablaba de que también se estaría anunciando un paquete de ayuda importantísimo que haría mucha diferencia para España. ¿Nos puedes hablar de esto? Sí, ciertamente todos los ojos del mercado están sobre España en este momento porque se espera, como mencionaste, que haya un anuncio importante la semana próxima. El ministro de Finanzas español, el señor Luis de Guindos, podría anunciar un nuevo programa de ajuste y de reformas estructurales para aumentar la productividad. Se supone que esto va a ocurrir el 27 de septiembre. E inmediatamente después podría ser que España solicite una línea de rescate por parte del Banco Central Europeo y por parte de todos estos otros vehículos especiales creados por las autoridades europeas para asistir a los países en problemas. Ahora, las condiciones para otorgar ayuda por parte del Banco Central Europeo ya están sobre la mesa. Recuerda que ya hablamos de esto varias veces en tu programa acerca de los planes del señor Draghi. Sin embargo, estas ayudas sí son voluntarias, no son forzadas, en el sentido de que el país que requiere asistencia la debe solicitar formalmente. No es que el Banco Central te vaya a imponer que aceptes el plan de ajuste. Hasta ahora el gobierno español no ha querido solicitar ningún rescate. Obviamente por temor al estigma que algunos consideran asociados con tener que salir a pedir ayuda internacional. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y que la economía no repunta, obviamente la probabilidad de que un rescate sea necesario va aumentando. En España todos los sectores están endeudados, a diferencia de otros países que están en problemas, porque en España tanto el gobierno como el sector privado como los bancos presentan un apalancamiento importante. Y yo te diría, esto requiere una solución muy comprensiva con H en el medio. Y el termómetro que tenemos de todo esto es claramente el riesgo país, porque por más que el gobierno español diga que no le interesa un rescate y que no necesita un rescate, si los spreads sobre la deuda española aumentan, entonces va a resultar obvio que el mercado no le cree y que el mercado va a empujar a las autoridades españolas a aceptar la ayuda internacional. Claro. Ahora, dime una cosa, porque ya el gobierno de Rajoy, del presidente Rajoy, ya ha lanzado varios planes de ajuste y ha lanzado bueno, planes concretos, etcétera. ¿Qué diferencia hay ahora con lo de la próxima semana? Bueno, yo creo que lo que está faltando aquí es una medida contundente que empuje de un saque, de un tiro, el costo de endeudarse de España hacia abajo en forma importante. Fíjate que la expectativa de que la semana próxima podría haber un anuncio empujó los rendimientos de los bonos españoles hacia abajo por debajo de 6% el viernes. Y esto es una cuestión crucial, porque si España, así como también los otros países de Europa que están en la mira del mercado, no pueden refinanciar su deuda, esto obviamente va a estrangular las posibilidades de crecimiento porque más recursos se tienen que dedicar al ajuste fiscal. ¿En qué se diferencia esta instancia de las anteriores? De que si eventualmente España requiere la asistencia formal del Banco Central Europeo, bueno, el Banco Central Europeo sería una suerte de prestamista de última instancia, saldría a comprar bonos españoles y el riesgo país de España se contraería. En cuanto a lo del FT, a lo del Financial Times, sí, en la edición del viernes se mencionaba que el anuncio podría ser el 27 de septiembre. Incluso una de las viceministras, la señora Sáenz, admitió que un programa de rescate sería aceptable, entre comillas, si las condicionalidades no son excesivas. Así que yo te diría, podría ser el caso que lo que está ocurriendo aquí es que España anuncie un programa de ajuste con medidas estructurales como si fuera propio
y que de esa manera implícitamente cumpla con lo que le hubieran pedido para otorgarle ayuda por parte del Banco Central Europeo. Es obvio que lo que está por detrás de esto es tratar de minimizar el impacto político en caso de tener que salir a pedir ayuda internacional, que obviamente va a llegar atada de condiciones, ¿no? Claro. Fiscal. ¿Qué tan importante es para ustedes, para los observadores, el factor social, que los españoles acepten en las calles estos ajustes? Es absolutamente crucial, porque si eso no es un elemento del programa, el programa no es sostenible. Uno puede tener en papel, yo te puedo hacer que cualquier porque los españoles en la calle están bastante cabreados, para usar sus términos. Bueno, es que nadie dice que vayan a estar contentos después del plan de ajuste. La pregunta es, ¿cuál es la alternativa? Si no hacen el plan de ajuste, eventualmente van a estar mucho menos contentos. Así que yo creo que a medida que pasa el tiempo, las opciones se van cerrando, es decir, van desapareciendo alternativas. Yo creo que la pregunta en realidad es, Fernando, obviamente tú no tienes la respuesta, pero quiero saber cuál es la posición de los analistas, es qué tanto temor tiene el mercado de que la gente, los españoles en la calle, simplemente no dejen al gobierno operar. Bueno, ese temor existe no solo en España, en Grecia y en los otros países que están ahí en el límite. Pero de nuevo, Alberto, aquí la pregunta es, puede haber muchas protestas sociales, pero ¿cuál es la alternativa? No. Si los ajustes no se hacen, no, pues sí, muchas opciones no hay. No, pues tú y yo lo entendemos, pero si vas por ahí, digo, vaya, es que yo estoy viendo ya muy caldeados los ánimos de los españoles en la calle, ¿no? Los ánimos están caldeados y yo creo que se van a mantener caldeados, pero está claro que España y Grecia tienen por delante por lo menos un par de años que van a ser difíciles, pero si las cosas se hacen más o menos de acuerdo al libro de texto, yo creo que hay chances de una recuperación lenta, suave, en el mediano plazo. Ya. Vamos a cambiar de tema. Aquí en Estados Unidos, el Banco Central, respecto del último programa de ayuda a la economía por parte de la Reserva Federal, el famoso QE3, y durante la semana, gobernadores del Banco de la Reserva Federal, es decir, la gente que depende de Ben Bernanke, se refirieron al respecto, y pareciera que hay división entre la aplicación o el anuncio de este programa de QE3. Y yo también metería ahí, por un lado, también la noticia de Guido Mantega, el secretario de Hacienda de Brasil, donde también le dio con todo a este anuncio de la Reserva Federal. ¿Por qué es importante, sobre todo, lo de los gobernadores? Bueno, algunos gobernadores de la Fed parecerían tener visiones divergentes con respecto al tema del estímulo monetario. Algunos le dan mucho énfasis a la posibilidad de que, como consecuencia no deseada de mediano plazo de esta política monetaria súper expansiva que se ha adoptado desde hace 3 o 4 años, la credibilidad de la Fed se deteriore, y como resultado de eso, si tú tienes un banco central cuya credibilidad cae, tu tasa de inflación promedio en el mediano plazo va a ser más alta. Esa yo creo que es la preocupación fundamental de los que tienen resquemor con respecto a QE3. Por otro lado, hay un grupo hasta ahora mayoritario de gobernadores de la Reserva Federal, que por supuesto incluyen al señor Bernanke, que están mucho más del lado de mantener el grifo bien abierto durante un periodo largo, y por eso es que la mayoría prefiere mantener el estímulo, y por eso es que se tomó la decisión que se tomó de implementar un QE3, y francamente, al paso que vamos, no habría que descartar que el año próximo pudiera haber algún tipo de QE4 más enfocado a bonos del tesoro. Esta última semana, por ejemplo, el gobernador de la Reserva Federal de Minneapolis, quien hasta ahora venía diciendo que la Fed iba a tener que subir tasas no más tarde del año próximo, pareció cambiar de parecer y dijo que las tasas ahora deberían mantenerse cerca de 0 hasta que el desempleo se acerque a 5,5%. Eso en castellano significa que vamos a tener que mantenerlas en 0 por 3, 4, 5 años más, sí, claro, por lo menos. Así que yo creo que lo interesante aquí es que dentro de la Reserva Federal no hay una visión, hay una visión mayoritaria, pero no hay una visión unánime. La visión mayoritaria obviamente todavía apunta a que la Reserva Federal tiene que operar como
prestamista de última instancia y en forma generosa, que es lo que ha hecho hasta ahora. Ahora bien, ¿qué significa esto? Primero para Estados Unidos y luego para las economías de América Latina y en particular Brasil, como habías mencionado hace un instante. Mira, ya, como lo habíamos hablado aquí muchas veces, la economía de Estados Unidos ciertamente enfrenta desafíos súper importantes en el futuro, en los próximos trimestres, en los próximos años. Pero hasta ahora, esta estrategia de apoyo ilimitado por parte de la Fed y de la Tesorería ha mantenido las cosas a flote. Se ha evitado una recesión. Finalmente estamos viendo que una variable clave, los precios de los activos residenciales están empezando a apuntar para arriba, de a poco, lentamente, pero si uno mira los números de los últimos 3 o 4 trimestres, ya hay una tendencia muy clara al alza en los precios de las casas. Las ventas de residencias existentes subieron casi 8% anualizado en el mes de agosto, están en el nivel más alto de los últimos 2 años, así que yo te diría, esto es bueno porque claramente te dice que el poder de compra de los norteamericanos muy lentamente se está recuperando. La riqueza tuya, la riqueza de todos nosotros, depende fundamentalmente de 2 cosas. El valor de tus inversiones de portafolio, cuánto valen los bonos y acciones que la gente tiene, y el valor de tu casa, el valor de tus activos residenciales. Esa es la fuente principal de riqueza y que te explica la fuerza del consumo a nivel agregado. Está jugando en contra, ciertamente, lo que ha ocurrido en las últimas semanas, el precio del combustible, una suerte de impuesto implícito. Ya en promedio el precio del galón de gasolina está cerca de $4 en Estados Unidos. Pero en términos generales esto ha funcionado. Y cuando uno, sobre todo, cuando uno lo contrasta con la estrategia del Banco Central Europeo hasta hace 2 o 3 meses, hasta antes de los cambios implementados por Draghi, claramente la performance de Estados Unidos había sido mejor que la de Europa. Así que, mal que mal, esto está funcionando. Ahora, el hecho de que esto esté funcionando no significa que tenga costo cero. Tiene costos de mediano plazo para Estados Unidos, sí, porque presenta riesgos. Nadie está seguro de que en el futuro Estados Unidos no vaya a tener una tasa de inflación más alta que la que tiene hoy y que la que tuvo antes de la crisis. Y en segundo lugar, hay una suerte de coletazo no deseado para países del mundo emergente. Y de esto es de lo que se quejan los secretarios de Hacienda de muchos países, incluido Brasil. Al mantener las tasas, tanto de corto como de largo plazo, tan bajas, lo que esto está generando, la política de la Fed, lo que está generando es que haya un aluvión de flujos de capital que están inundando nuestros países, el mundo emergente en general. Y si bien en otras condiciones uno diría, es muy bueno recibir tantos fondos, este es un caso típico de tener demasiado de una cosa buena. Y este demasiado significa que está empujando, este aluvión de capital, está empujando los tipos de cambio a apreciarse de forma muy importante. Y esto no es bueno porque a la larga genera problemas de competitividad, de crecimiento, etcétera, etcétera. Ahora, aquí se me ocurren 2 comentarios. A ver, primero que nada, de todos modos, Guido Mantega de Brasil, él sabe, es decir, se quejará y dirá todo lo que quiera, pero él sabe que Estados Unidos realmente no tenía opción. Absolutamente, bueno, pero okay. Eso no significa que no se pueda quejar. Claro, que no lo denuncie. Ahora, de paso, yo creo que no es justo solamente destacar al señor Mantega. Este es un discurso que ha tenido el gobierno de Colombia, claro, el gobierno de Brasil. Esta es una cuestión generalizada. Y otro comentario al respecto, y me vuelve a saltar la gran diferencia o el contraste que existe entre lo que acabas de decir y la queja de los países latinoamericanos de que las decisiones económicas de Estados Unidos están haciendo que tengan demasiado de una buena cosa, y me hace recordar cómo la gran excepción de América Latina es Argentina, que el resto de los países se queja de un influjo desmesurado de dólares y Argentina se queja totalmente de lo contrario. Bueno, hay 2 países en la región donde los flujos netos de capitales están al revés del resto de la región. Y como sabes, esos países son Argentina y Venezuela, donde hay una salida neta de capitales. Qué ironías, ¿no? Ajá. Qué ironías del asunto. Bueno, en fin, ahora, en ese contexto también, por cierto, una de las noticias importantes de esta semana fue Colombia, donde de manera sorpresiva se reveló que está creciendo más de lo que se pensaba. Y esto trae algo de, no sé qué llamarle, ¿problema sería? No, yo no te diría problema, pero sí el mercado quedó un poco confundido con los números de esta semana, porque las expectativas
indicaban, las expectativas de mercado indicaban claramente que los operadores esperaban una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Y en buena medida te diría que estas expectativas habían sido alimentadas por el mismo discurso del gobierno, porque el Banco Central de Colombia, Banco de la República, ya había comenzado a relajar su política monetaria hace 2 o 3 meses, y el discurso tanto de Hacienda como de Banco de la República era que, bueno, señores, estamos viendo una desaceleración incipiente durante el segundo trimestre del año, esto nos empuja a revisar nuestras proyecciones y a adoptar una política monetaria diferente. Sin embargo, lo que ocurrió es que al final del día los números de crecimiento del segundo trimestre salieron casi del 5%. Se aceleraron con respecto al primer trimestre, cuando había sido 4.2%. Es cierto que cuando uno mira los detalles, la gran explicación de por qué esto se aceleró fue el sector construcciones, que había estado estancado en el primer trimestre y se aceleró y rebotó en el segundo trimestre. Pero de todas maneras, el número sugiere que esta economía sigue creciendo fuerte. Lo interesante de todo esto es que cuando uno mira desde una óptica regional lo que está ocurriendo en América Latina, esta es la primera vez en mucho tiempo en la que yo te diría la acción y las buenas noticias parecen estar concentradas en la región andina, porque los países a los que les va a ir mejor durante este año y les había ido ya bien durante los últimos 2 o 3 años son Colombia, Perú y Chile, que van a ser claramente los outperformers en términos de crecimiento económico. A Venezuela también le va a ir bien desde el punto de vista de crecimiento del PIB, pero por otros motivos, porque el gobierno está interviniendo de una manera fiscal y monetaria muy, muy agresiva antes de las elecciones de octubre. Pero lo interesante es que estas 3 economías, donde la realidad es que cuando uno las compara con el resto de los gobiernos de la región, se han hecho las cosas en forma bastante ortodoxa, son las que han tenido la mejor performance, y todo parece indicar que esta performance va a continuar, incluso en un contexto internacional súper difícil. Claro. Recuerda que hasta hace 4 o 5 meses se decía, bueno, los precios de las materias primas van a caer, todos estos países van a quedar debajo del agua, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Mencionaste países andinos y espero no meterte en aprietos. ¿Bolivia y Ecuador están en la misma bolsa? Ecuador está en una situación relativamente relajada, porque recuerda que Ecuador y Venezuela son las últimas 2 historias que quedan en la región que son puramente asociadas con la industria petrolera. Dado que los precios del petróleo se mantienen altos, Ecuador yo creo que va a tener una performance bastante buena. Bolivia está en una situación diferente, porque ahí yo creo que la inestabilidad en términos del mix de política económica y todo este ruido constante que hay desde el punto de vista social, yo creo que va a imponer le va a poner un peso bastante fuerte a las posibilidades de crecimiento. Ya, Fernando Lozada, del Deutsche Bank desde Nueva York, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo para hablar con nosotros los fines de semana. Un placer como siempre, Alberto. Adiós. Saludos.